Hola, 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 buenos días. ¿Cómo estamos? bien, ¿cómo te trata la primavera? Bien, bien, muy contenta. Esta nueva primavera, la verdad que es distinta a todas, pero bueno, con muchas consultas para ver cómo pasamos estos cambios estacionales y qué plantas usamos para proteger nuestras vías respiratorias. En este cambio estacional, lo que se ve afectado eh, son las vías respiratorias, la parte alta, donde se produce generalmente un estado que se llama rinitis aguda, que es como una inflamación. Al estar alto el polen, es la época del año que más alto está, y introducirse como un alérgeno todo esto en la mucosa de la nariz, hay una respuesta mediada por una IgE que se llama, al estar expuesta al alérgeno se produce como una continua formación de líquido y es lo que se hace como un goteo y es muy común en esta época, entonces las personas siempre consultan por estas patologías de vías respiratorias. Y para eso hay diferentes tipos de plantas, que es lo que trabajamos, sistema inmunológico para todo lo que es mediador de las IgG, IgE, IgM, que se ponen en IgA, que se ponen en contacto con los alérgenos, tengamos muy buena respuesta inmunológica y para la parte de las vías respiratorias altas, no tener que estar con esta respuesta permanente. Ahí te puedo Eh, agregar una cosa, que hay una estrecha relación entre las mucosas de arriba, digamos, de lo que es la parte alta del cuerpo y las mucosas de abajo que tendrían que ver con el intestino. A mí me perfecto. gustaría, como, si vos permitís, encontrar como encontrar por qué nos pasan ciertas cosas, además de que son cosas naturales y que han pasado desde que el mundo existe, ¿no? Claro, Si uno se remite al hombre natural y al hombre de la caverna, al primer hombre, digamos, ¿no? Por lo menos de lo que la historia puede describir o la prehistoria también. Digamos que la primavera sucede después del invierno, ¿no? Y en el invierno generalmente el hombre se quedaba, hablo el hombre como género, ¿no? No como género femenino o masculino, sino como humanidad. Pero bueno, digamos los humanos se quedaban dentro de las cavernas todo el invierno porque bueno, las inclemencias del tiempo no permitían salir a hacer las actividades diarias, eran otros momentos obviamente, y bueno, entonces el cuerpo se adaptó a esa situación. La modernidad hace que esas cosas hayan cambiado, pero hay una memoria celular orgánica que sigue estando. Entonces el cuerpo de cualquier humano aquí ahora en el 2020 sabe que en el invierno debe quedarse adentro, consumir otros alimentos, aletargarse, por decirlo de alguna manera, hibernar, por decirlo de otra manera. Sin embargo, la primavera, bueno, ya sabemos lo que es la primavera, ¿no? Para todos, hasta en el cambio de ánimo, ¿no? Y a mí me gustaría, desde lo que es el naturismo, hacer una invitación a que uno vuelva a remitirse, no a la caverna, sino a esa mirada que uno que tiene que tener hacia su propio cuerpo. Es decir, si uno mira el entorno, todo lo que pasa afuera es idéntico a lo que pasa adentro. En totalmente. esa medida puede estar alerta a que el afuera es igual que al adentro, ahí uno va a saber cómo empezar a caminar esta primavera desde otro lado para sentirse mejor. Eso me parece que es importante volver para atrás, digamos, y volver a engancharnos con el naturismo, porque nos hemos desconectado. Le hacemos al cuerpo cosas que son inhabituales, porque o no debieran ser para lo que es lo orgánico. Es decir, en pleno invierno corremos cantidad de kilómetros, hacemos actividades físicas como si fuera verano o primavera. Le exigimos al cuerpo que se acueste en una hora donde casi debe levantarse, porque digamos, mirándonos desde un ser natural hay que acostarse con la puesta del sol y levantarse con el amanecer, ¿no? Entonces, Mm. bueno, son dos ejemplos nada más. Como eso hacemos un montón de cosas donde de a poco lo vamos como golpeando y castigando de alguna manera. El cuerpo tiene que ir como adaptándose, que de hecho lo hace, pero trae algunas consecuencias, ¿no? Entonces, desde mi lugar como terapeuta floral, que es como voy a hablar hoy,
y también un poquito remitiéndonos entre las dos a la alimentación, creo que es fundamental otra vez darle lugar a que el cuerpo se sienta un puntito más en la naturaleza y que por lo tanto camine con ella. ¿Qué te parece? Totalmente. Sí, sí, totalmente. Como es afuera es adentro, y el consumo de las plantas que tenemos que hacer en esta etapa es para ir acompañando la sintomatología. Entonces, cuando se produce el cambio estacional, se producen cambios de presiones en realidad. Eso a nosotros nos lleva de pasar de una vasoconstricción del invierno, que está todo contraído, guardando el calorcito en el cuerpo, para una vasodilatación, que es cuando ya dejamos de guardar tantas calorías y empezamos a tener otro ritmo, que ese ritmo está acompañado de ritmo respiratorio, ritmo cardiovascular, ritmo renal. Entonces nosotros básicamente una de las técnicas principales que tenemos que tratar de utilizar es la hidratación, aumentar la hidratación, porque ese cambio que nosotros vamos a tener acompañado de una buena hidratación, y si se hace con las plantas mucho mejor, en forma de infusiones, las plantas las podemos preparar de diferentes maneras, eso nos va a llevar a ir cursando esta sintomatología que se presenta por este cambio de temperaturas de una estación a la otra. Si lo remitiéramos o lo analizáramos o lo comparáramos con las plantas, sí, la verdad que es perfecto lo que decís, porque la plantita de la semillita estuvo ahí esperando que la temperatura cambiara, es decir, totalmente. de la tierra al sol, bueno, hace que haya más luz, hay más tiempo horario en la primavera, entonces hay más luz, y hay más agua, si se quiere, también hay más viento, entonces las semillas van como recibiendo una información diferente, y aún las plantas que están por germinar o recién germinadas. Bien. Y eso hace que ya sabemos que una semilla para germinar necesita sí o sí tierra, sol y agua. Y absolutamente pasa lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, si una plantita para poder sobrevivir necesita, en la primera etapa de su crecimiento, necesita bastante agua, luego es capaz de regularlo, ¿no? Pero al principio necesita, bueno, lo mismo sucederá con nosotros, ¿no? Totalmente, sí, 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 el tema de la hidratación es fundamental, y lo que tenemos que tener muy claro, que es otro tipo de las consultas, es que sucede un cansancio, de salir de ese letargo, el cuerpo entra en un modo que lo podemos definir como una astenia primaveral. Entonces, en ese decaimiento que se produce después de haber estado tanto tiempo guardado, es lógico que se produzca, y también es lógico que se produzcan cambios en el hemograma, en la parte de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque entra más oxígeno, porque entra más movimiento, porque entra más luz, exactamente igual que la naturaleza. Entonces, eso nosotros lo tenemos que acompañar de los alimentos estacionales nuevos. Tenemos que empezar a hacer los aportes de los nuevos nutrientes que necesitamos en esta estación. Aclaremos una cosa, Sonia, siempre el cuerpo necesita lo que hay afuera. Totalmente, sí, sí. Siempre lo que hay afuera, por eso somos una combinación perfecta. El problema es que nos corremos de esa combinación. Pero todo lo que vean en abundancia y que es lo que crece y se produce, no en un vivero, sino lo que crece naturalmente en esa estación, es lo que debemos tomar, tanto en la comida como en las hierbas, como en la terapia floral, ¿no? Eso es una unidad. Sí, totalmente. Yo lo que aconsejo para ir acompañando toda esta sintomatología, de acuerdo al lugar en donde uno vive también, es la cantidad de alérgenos a los que va a estar expuesto, a la cantidad de árboles, a la cantidad de pasto, a la cantidad de plantas, a los pájaros, a todo lo que exista, depende del lugar, va a ser la respuesta que va a tener el cuerpo. Entonces van apareciendo las sintomatologías y nosotros las vamos acompañando con nuestras infusiones. Yo, una de las técnicas que más uso son infusiones, pero también puede ser que se acompañe con el consumo de la planta, las que se permiten utilizar, como por ejemplo el diente de león en ensaladas, en algunos lugares se utiliza mucho, las tinturas, y bueno, por supuesto que vos después dirás lo que corresponde a las flores.
Hay una cosa que tendríamos que por ahí o agregar a esta charla, que es que en el invierno, en esta, digamos, en esto que hizo el cuerpo de conservar y de no gastar energía, el hígado está sobrepasado de ciertas sustancias y las va a empezar a usar en la primavera, pero también hay que ayudarlo a que depure porque realmente está cargado de sustancias. Entonces, una de las cosas que hacemos desde el naturismo es hacer las depuraciones hepáticas, Totalmente, darle la posibilidad al hígado que se deshaga de todo eso que acumuló en el invierno y que empiece totalmente, con estos nuevos alimentos, estas nuevas plantas, estas nuevas flores, a regenerarse, a restituirse y a prepararse para lo que va a venir. Todo eso total, que es muy sencillo, es decir, ese brote del cansancio, una de las causas del cansancio es que el cuerpo adentro sí, empieza a tener un ritmo tan acelerado como el árbol. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay una cosa muy fácil, que salgan hoy, supongamos 10 de septiembre o 12, 15 de septiembre, y vuelvan a salir el 1 de octubre y vean qué pasó con ese árbol en tan pocos días. Eso mismo total, está pasando adentro. sí. Por eso Eh, estamos cansados también. Sí, sí, hablamos un poquito, aportamos un poquito el tema de los detox, que se usan tantos en jugos verdes, en licuados, que son todos desintoxicantes y depurativos. Hay que marcar mucho el tema de la clorofila. La clorofila es el pigmento verde de las hojas cuya función es captar la energía solar. Y nosotros ahora, para pasar este momento de astenia o decaimiento, es como si es como si incorporáramos mucha cantidad de hierro a los glóbulos rojos. Nosotros, con las propiedades desintoxicantes y antioxidantes, nos ayudan eh, a, a evitar toda esa o no a evitar, sino a disminuir la sintomatología y el cambio que se produce en la parte del hemograma en los glóbulos rojos. Vos estás incorporando mucha cantidad de magnesio que al unirse en el glóbulo rojo es una gran cantidad de oxígeno que le das al cuerpo. Entonces hay hierbas que se utilizan para eso también, como dijimos lo del diente de león. Hay otras hierbas que son muy depuradoras del hígado, como por ejemplo el cocú, es una hierba que va a ser totalmente un proceso de digestión hepática que va a ayudar a desintoxicar en una forma muy rápida, básicamente. Digamos que Y dentro de la alimentación, sí, perdón, sí, sí, termina. sí, 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 sí. Y dentro de la alimentación y dentro de la fitomedicina, en realidad. Entonces, por supuesto que en cada zona, San Luis tiene la gente de San Luis usa su depurador, en Mendoza se usan los suyos, cerca del mar se usan los suyos, bueno, pero en general los depuradores hepáticos es una de las indicaciones que se debe utilizar en este momento, sobre todo para salir de ese estado de astenia primaveral que es muy marcado ahora. Sí, Sí. En realidad todas las plantas que sean de hojas verdes y sobre todo amargas son las mejores depuradoras del hígado. Cada perfecto. uno en su lugar buscará cuáles son esas plantas amargas. Hablamos de todas las que tienen que ver de las familias de las achicorias, ¿no? Todas Sí, esas son depuradoras. Siempre decimos que si tomamos una planta en su estado natural sin hervirla o sin cocerla o cocinarla, siempre digamos que los nutrientes que entran son 100%, ¿no? Siempre vamos a preferir el crudivorismo a la 100% la comida cocida. Bueno, hay combinaciones que son perfectas, cada uno tendrá que encontrar. Dentro de lo que es mindfulness, lo más importante es estar atentos a qué le hace bien a nuestro cuerpo y qué no le hace bien. Y nada, hay que mirar qué yuyos crecen alrededor y uno ya sabe qué es lo que te está dando la naturaleza en ese momento. Hay ciertas flores dentro de la terapia floral que ayudan a la aceptación del cambio. Y una es maravillosa, que es el nogal, te lo voy a decir en español porque bueno, es mucho más fácil para la mayoría, que está dentro de la terapia floral de Bach, pero está en muchos otros sistemas, ¿no?
El nogal es la flor del nogal que da las nueces. Y si uno remite, siempre decimos que según la forma que tenga el fruto de esa planta, y muchas veces también su hoja, pero sobre todo su fruto, es para lo que esa planta o ese fruto está preparado para colaborar en nuestra salud física. Bueno, si yo te digo una nuez, la brisa, ¿qué te remite, no? A la Claro. forma que tiene, ¿no? Aquí hay una mezcla de emociones muy grandes que van a empezar a suceder en la primavera, porque uno tiene todo ese entusiasmo de hacer un montón de cosas y de brotar a la vida, pero por otro lado tiene toda esta astenia de la que vos hablás, que es que pasan tantas cosas en el cuerpo que uno se rehúsa, porque por un lado quiere levantarse y por otro lado quiere quedarse en la cama, por darte un ejemplo. Realmente la flor del nogal es una flor que hace maravillas, realmente porque lo que hace es darte la posibilidad de aceptar el cambio. Pero en esa palabra aceptar es otra de las cosas, y digamos dentro del vademecum floral, que hay muchas para la aceptación, es esto, es dejar fluir ese cambio y aceptarlo. Hemos dejado el invierno, comenzará la primavera. Bueno, aceptemos este cambio. Y con ese cambio de afuera, aceptar los cambios propios. En muchas tribus ancestrales, el cambio de año comienza en la primavera, justamente. Ah, mira. Ajá. Porque es el nacer a la vida. Ujú. Sí, Comienza sí, sí. una nueva etapa. Y lo que se cree es que uno en el invierno, en esa posibilidad de estar hibernando, tuvo la posibilidad de reencontrarse, de meterse hacia adentro, de hacer un trabajo de introspección. Y en la primavera esa introspección empieza justamente a salir. Ujú. Solo que si no lo tenemos bien enmarcado o bien visualizado, digamos, cuáles son, a dónde apuntamos en ese camino, puede ser un caos. Porque así puede parecer la primavera, ¿no? Que es como todo de repente, puede llegar a parecer un caos. Entonces, flores que ayuden al cambio, flores que ayuden a la aceptación, Bien. Sí. flores que ayuden a estar presentes en el aquí y ahora. Yo podría nombrarte un montón de flores. Lo ideal siempre es consultar, ¿no? Porque depende del individuo en la situación que esté. Entonces algunos necesitarán ese cambio, que le ayuden a cruzar el puente, otros necesitarán aceptar ese cambio. Cuando hablamos de cambio no hablamos solamente de lo físico, estamos remitiéndonos a las emociones, a las energías. Sí. Y otros tendrán que aprender a ponerse aquí ahora para ver, bueno, qué es lo que pasa. Si pasa afuera, pasa adentro. Según la persona indicaremos, a veces combinamos, ¿no? Sí, lo que tiene este tipo de terapia es que es totalmente individual, porque, porque nosotros podemos dar indicaciones y podemos decir, bueno, esto se utiliza en tal momento, en tal situación, para esta sintomatología, pero todos presentamos sintomatologías individuales. Entonces, de acuerdo a la etnia, de acuerdo veamos la antropología de la alimentación un poquito, remitámonos a eso, que bueno, que cada uno tiene una alimentación a la que responde de sus abuelos, de sus abuelos, de sus abuelos. Entonces cada uno va a tener su propia sintomatología. Entonces lo que tiene este tipo de tratamiento, que sí, hay muchas cosas que te van a ayudar, pero es el autoconocerse. Cuando uno comienza a ejercer su autoconocimiento, hoy puede manejar la sintomatología día a día. Todos los días nos levantamos distintos. Entonces, cuando yo me levanto, veo cómo me siento, veo mi sentir, y de acuerdo a mi sentir es lo que voy a utilizar en flores, en alimentación, en hierbas. Entonces, esto es como un autoconocimiento con la parte de la fitomedicina. Toda la fitoterapia te va a llevar a que vos puedas hoy levantarte y decir, bueno, y hoy me siento así, entonces el té que utilizo es este. Hoy me siento así, pero nosotros siempre trabajamos en esta medicina natural con el sentir. Por supuesto que vemos la sintomatología, por supuesto que lo hacemos desde la medicina, pero ahí es donde nosotros podemos trabajar las distintas partes del ser humano para
ir consiguiendo nuestro bienestar. Pero es muy interesante lo que decís, porque si bien hay una globalidad y hay como una cosa generalizada, que es lo que sucede en las estaciones, y que lo que nos sucede, digamos, al ser humano como ser humano, no se puede desatender la individualidad. Vos podés ¿No? tener un hígado intoxicado por muchas cosas, desde una mala alimentación, desde ingerir drogas tóxicas, hasta las broncas que no han sido canalizadas energéticamente. Entonces, Totalmente. el hígado está funcionando mal, pero hay que averiguar por qué. No es un hígado enfermo porque se enfermó solito, aislado, sino que es un hígado dentro del cuerpo de fulanito de tal. Entonces, si bien tenemos hierbas que van a ser, tanto hierbas y flores, que van a depurarlo, van a ayudar al hígado a salir de esa situación, también tenemos que ver por qué ese humano llegó a esa situación y ayudarlo desde otros caminos. También con nuestras colegas, ¿no? Desde la psicoterapia, desde las constelaciones familiares, o sea, es un conjunto, somos una unidad, pero somos un conjunto que forman esa unidad como ser humano, somos únicos, por eso Sí, nos llamamos sí. individuos. Nos podemos Esa dividir. es esa es la visión que en realidad queremos transmitir, porque yo puedo hablar de la fisiopatología, puedo hablar de la parte anatómica, de por qué se produce, de cómo lo solucionamos, cuáles son las plantas, pero voy a hablar desde la parte funcional, pero la parte emocional pues la darán las personas que saben cómo canalizar esas emociones, cómo canalizar los ejercicios, los darán las personas que están formadas con las técnicas o con los conocimientos necesarios para ir cambiando esta situación. Pero queda muy claro, muy claro que utilizando las mismas plantas a nosotras dos nos van a hacer cosas diferentes porque Claro, somos seres totalmente individuales. Entonces podemos estar utilizando las mismas plantas en las mismas infusiones y los resultados van a ser totalmente distintos porque antropológicamente somos individuos primero que nada. claro. Entonces, respondiendo a eso es que nosotros comenzamos con el autoconocimiento de las Claro. flores, de las hierbas, de Muy las emociones. de esto de que trabajemos en esta trama, en este caso en nuestra red holística Tao, y de la importancia de que sea holístico, ¿no? De que entre nosotras podamos combinarnos y que tanto en nuestras personas, que es donde uno comienza, digamos, esta sanación, y para brindárselo a otras personas, es justamente esto, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Sonia, si para ir cerrando hacemos como ciertas sugerencias, ciertos tips, tanto vos desde tu lado y yo desde los míos, desde el mío, y como Perfecto. digamos, bueno, hay una luz, hay que ir acompañando este cambio, hay muchas formas de hacerlo, nosotras damos solo algunas. Sí, sí, bueno, con respecto a lo más frecuente que es la rinitis aguda, que es esa agüita permanente que se produce el goteo en la nariz, que es típico porque el alérgeno al estar en el aire toca la mucosa, el mecanismo, el mediador de esto es una IgE. Con respecto a eso, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de plantas, por ejemplo, porque lo que se produce es una inflamación. Entonces nos viene bien, muy bien, por ejemplo, vías respiratorias, el té de tomillo. ¿Mm? El utilizar té de tomillo en forma, en infusiones cada 2 horas, que sea muy suave porque es como muy invasivo. Entonces ir tomándolo en forma muy espaciada, espaciada y muy suave, haciendo la infusión. Lo que se aconseja siempre son 2 gramos de hierba seca, pero yo te diría que es como muchísimo 2 gramos porque en realidad sus aceites esenciales son tan fuertes que eso es lo que permite producir el efecto de desinflamar las vías respiratorias cuando uno se siente congestionada, pero en 2 gramos es mucha cantidad, entonces yo creo que se debe utilizar ni siquiera llegar a 1 gramo en toma de infusiones. Lo otro que es muy importante para estos cuadros es el consumo del propóleo,
que ahora tenemos tantos caramelitos de propóleo. Si nosotros estamos afectados por una carga viral, se ha visto que el té de orégano también tiene una respuesta muy importante porque baja la viralidad del cuadro. Entonces esos 3 consejos yo te diría que son como muy importantes. En cuanto a la otra parte de vías respiratorias, a mí me gusta mucho utilizar el chañar, el arrope de chañar. Ajá. Así el arrope y utilizar una cucharita una vez al día como si fuese un jarabe. Sí, entonces eso abre las vías respiratorias y te saca del cuadro en forma permanente. Y para la vía como inmunoestimulante, a mí me gusta utilizar la equinacia. La equinacia es una planta que va a hacer, su actividad es estimular la parte inmunológica, entonces vamos a tener las defensas altas. Hay una variedad interesante de plantas inmunoestimulantes, entonces esos serían como los consejos generales de la primavera en la parte de fitoterapia. Bueno, y yo puedo decirte para cerrar que lo primero y principal es levántense y hagan unas lindas meditaciones que los conecten con la propia persona. También pueden hacerlas al atardecer. Intenten estar atentos y atentas a qué sucede alrededor. Comiencen a observar cuáles son las plantas y qué pasa con las personas. Es decir, estar en el aquí y ahora. Ese sería mi primer consejo desde el mindfulness. En cuanto a la alimentación, busquen alimentos que depuren el hígado, depuren su hígado, cambien la alimentación porque ya no necesitan ni los guisos ni las sopas calientes. Tienen que empezar a incorporar más verduras crudas y frutas, sobre todo. Hagan los jugos verdes, que realmente no es que sea una moda, sino que son maravillosos porque en una poción es como una poción mágica, entran cantidad de minerales. Y por supuesto acompañen con una buena terapia floral, ayúdense a los que sean resistentes al cambio, a usar flores que los ayuden a hacer eso, a atravesar ese puente y cambiar, a los que no puedan aceptar la situación que tengan que aceptar en esta primavera, tomen flores para aceptación. Y también tomen, hay muchas flores nuevas en el Vademecum nuevo que excede el Vademecum de Bach, como puede ser la pasiflora, como puede ser la burundanga, como puede ser el cannabis. Esas esencias florales, son tinturas, son esencias, ayudan justamente a conectarse con el aquí y ahora. Entonces, para cerrar, conózcanse a sí mismos y estén con ustedes y estén atentos a lo que pasa afuera. Depuren el hígado y acompáñense con las flores que ayuden a hacer este tránsito. Eso sería así en términos generales. A mí creo que, como dijimos antes, cada persona necesita algo diferente, así que consulten. Nosotros también estamos para ayudarles, y consulten con quien quieran, pero busquen a alguien que les ayude a cruzar. Y lo más importante para mí esto es, no se queden con lo que dijimos, háganlo. Es la única forma de saber si sirve o de atravesar ese puente. Háganlo, prueben. Bueno, Sonia, eso es lo que tengo para decirte. Te mando un gran abrazo. Me encanta verte. Quiero tu pelo y tu piel. Ya después me vas a ver con el pelo largo. Bueno, ya en otras oportunidades podemos ir hablando justamente de cómo revitalizar el pelo, sí, tanto sea desde la fitomedicina como desde la terapia floral y la alimentación, la piel. Bueno, podemos ir encontrando temas. Por ahí, bien sería invitar a la gente a que sugiera. Y entonces vamos. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues. Un gran abrazo, y a toda la gente que vio este video, vamos, anímense.